Hola, el equipo de Brenda Salguero, Angélica García y Daniel Morán de Sexto B de Programación hablará sobre el ejercicio 1 de probabilidad y estadísticas. El ejercicio indica que un grupo de investigadores pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública tomó una muestra aleatoria de la velocidad en kilómetros por hora registrados por 30 vehículos en el trayecto Hermosillo a Ures, con el fin de establecer nuevos límites máximos de velocidad para una carrera. La muestra arrojó los siguientes datos. Para acomodar estos datos se utiliza el método de tallo y hoja. Esto consiste que en el tallo van las decenas y en la hoja van las unidades correspondientemente del número que haya. Bueno, a continuación sacaremos el rango. La fórmula para sacar el rango es rango igual a valor máximo menos valor mínimo, que se sustituirá con rango es igual a 120 menos 90, que va a dar el valor de 30. Después sacaremos el intervalo. La fórmula para sacar el intervalo es intervalo igual a 1 más 3.3 logaritmo de n, que sustituido será intervalo igual a 1 más 3.3 logaritmo de 30 igual a 5.8, que se quedará en 5. Después de eso sacaremos la clase, que la fórmula de la clase es igual a rango entre intervalo. Al sustituirlo será clase es igual a 30 sobre 5, que da el valor a 6. Después, para finalizar, el rango de la clase, que se saca con la clase por intervalo. Al sustituirse será rango de la clase es igual a 6 por 5, que da el valor de 35. Y se le resta 30 lo del rango del principio para que dé el valor de 5. Ahora veremos la tabla de límites y frecuencias. En la primera columna están los intervalos, que son 5. En la segunda columna, los límites inferiores. En la tercera, los límites superiores. Los límites se van sacando de acuerdo a la clase, pero para comprobar o ver de dónde se empezará del número indicado, debemos de ver el rango de la clase, lo cual es 5, y se va sacando de acuerdo a la fórmula que es clase por intervalo. Tenemos una diferencia de 5, entonces de esa diferencia de 5 hay que sacar dos números, los cuales podremos empezar y se los restaremos a los primeros números, que es el mínimo y el máximo. Entonces, si le restamos 2 al mínimo, que es 90, empezaremos con 88. De ahí iremos sumando lo que es la clase, o sea, de 7 en 7, tomando en cuenta el 88. Y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo. Como veremos, no llega hasta el número que es mayor, que es el 120. Pero como dijimos que había una diferencia, y como de aquí la diferencia, porque el cual se pasaría es 3, entonces también en la tabla se pasaría por 3. Ahora los límites reales. Los límites reales se van sacando con a esta fórmula, pero hay una manera más fácil de poderlo sacar, que es restándole 0.5 al límite de acuerdo si es inferior o superior. En este caso, como el límite inferior es 88, le vamos a restar 0.5, lo cual daría 87.5, y así sucesivamente en cada uno. Como veremos, el 94.5 se repite con esto. Entonces, pues ahí significa que hay coherencia y está correcto, al igual que en estos. La frecuencia se saca de acuerdo al tallo y hoja. En este caso, nos vamos a guiar de los límites. Por ejemplo, en este caso,
En este caso, ¿cuánto hay del 88 al 94? Entonces, como no hay 88, empezaremos desde nuestro número mayor, que es de acuerdo a los datos y al tallo y hoja. Pero como nada más es hasta el 94, entonces contaremos los 90, 1, 2, que son los que se repiten de acuerdo a los datos. Y así sucesivamente durante todos los límites para llenar los intervalos del lado de la columna de las frecuencias. Ahora veremos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se saca de acuerdo a esta fórmula. Lo que significa F es la frecuencia que tenemos aquí, en este caso en la primera clase, sobre, o mejor dicho, entre N, que significa al número de datos que tenemos, lo cuales son 30. Entonces vamos a dividir 2 entre 30 por 100 para que sea en por ciento, como lo vemos aquí, lo cual al último el total de datos debe de dar 100%, 99%, de acuerdo a que no se pase, y si esto llega a ser 100% o 99% está correcto. Ahora veremos cómo sacar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada también tiene una fórmula. Lo que es frecuencia acumulada es igual a la frecuencia de la clase más la frecuencia acumulada anterior. En este caso, si se dan cuenta, la primera frecuencia es 2 de nuestra clase, entonces igual pondríamos 2, más como dice aquí, más la frecuencia acumulada anterior. Entonces ahora sería 11 más 2 igual a 13, y así sucesivamente. 13 más 5 igual a 18, 18 más 7 igual a 25, y 25 más 5 igual a 30. De esta forma sacaremos la frecuencia acumulada. Ahora veremos cómo se saca la marca de la clase. La marca de la clase también tiene una fórmula, lo cual es marca de la clase es igual a la suma de los límites inferior y superior sobre 2. Sumaremos 88 más 94 sobre 2. Este sería el resultado de cada marca de clase. Y así. Ahora veremos cómo se grafican nuestros datos. Nuestro título es Muestra de velocidades del trayecto de Morcillo a Ures. En la primera vemos lo que es el polígono que diga el histograma, lo cual por el lado de la Y es la frecuencia absoluta que indica el número de los vehículos, y del lado de las X los límites reales que indica las velocidades registradas, y de esta manera quedaría, acomodándolos con los datos de la tabla. Ahora de este lado podemos ver lo que es la ojiva. Del lado de las Y está la frecuencia acumulada, lo que indica igual el número de los vehículos, y de este lado de las X la marca de la clase, lo que indica las velocidades registradas.